Regresamos, usted está viendo Decisión 2008, con nosotros ahora la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. Buenas noches, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Lo que ha pasado en estos últimos días, particularmente la semana pasada, ¿ha sido bueno para el país lo que ha pasado entre Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño? Yo creo que ha sido bueno en el sentido de que el país puede ver que hay candidatos que son capaces de decir cualquier cosa a 3 meses antes de las elecciones. Aquí nadie puede creer en la legitimidad de ninguna de las propuestas de los presidentes de partidos que en primer lugar se han turnado en el poder durante los últimos 16 años sin que ninguno realmente abogara por una verdadera reforma contributiva que le hiciera justicia a los que más lo necesitan. Y además, en 3 años y medio de este cuatrenio, realmente a ninguno de ellos se le había ocurrido que hacía falta revisar la estructura de nuestro sistema contributivo. Yo creo que no hay ninguna credibilidad en las propuestas de ambos. O sea, que usted no cree en la posibilidad de que algo bueno pueda surgir de ahí, aunque sea por conveniencia política. Me parece muy difícil porque cuando tuvieron realmente la oportunidad, sí llegaron a un consenso. Aquí la gente a veces habla del consenso entre el PPD y el PNP como si fuera algo imposible. La realidad es que suele ser la regla y no la excepción. Cuando se aprobó el impuesto sobre las ventas y el uso, fue porque lo aprobó la Cámara y el Senado con votos rojos y azules y porque lo firmó el gobernador. Industriales, por ejemplo. La ley de incentivos económicos, una ley que va a significar grandes pérdidas para el erario y que perpetúa el mantengo corporativo que tanto daño le ha hecho al desarrollo económico del país. Para esos asuntos ha habido perfecto acuerdo. El representante del Partido Independentista, Víctor García San Inocencio, ha hablado que cualquier discusión de este tipo debe partir de la eliminación del IVU y de la eliminación de la ley de incentivos industriales. ¿Usted coincide? Naturalmente, son las dos medidas importantes en el tema contributivo que se han aprobado durante este cuatrenio. El hecho de que consisten en un fracaso ya no es solamente la declaración del Partido Independentista, el mismo hecho de que los populares y PNP se habían obligado a plantear la necesidad de una reforma contributiva en un cuatrenio en que ese tema recibió tanta atención, es un reconocimiento a la incapacidad que hubo detrás de la consideración de esos dos estatutos. ¿Ustedes podrían evaluar la posibilidad de eliminar la contribución sobre ingresos y mantener un impuesto sobre ventas y uso? El problema con el impuesto sobre las ventas y el uso es que es lo que se conoce como un impuesto regresivo, que afecta más a los que menos tienen. Las personas que reciben un salario muy jugoso tienen menos que perder con ese 7% sobre los artículos o los servicios que se usan o consumen. Las personas que en Puerto Rico estamos hablando de la mitad de la población vive bajo el nivel de pobreza, en comparación pagan un precio más alto. Así que es un sistema, el del impuesto sobre el consumo, que pudiera funcionar en sociedades en las que la riqueza estuviera más igualitariamente distribuida, pero ciertamente no en un país eminentemente pobre como ¿Pero Puerto no Rico. pone a pagar a la economía informal? No pone a pagar a la economía informal en el nivel en que debiera, realmente no, y la prueba es que no se están recibiendo los recaudos que se habían estado esperando y que se sigue grabando a la gente que ya aporta más que nadie al erario. 82 centavos de cada dólar de los que recauda el gobierno provienen de los individuos y de las familias trabajadoras. Mientras aquí no exista la voluntad de poner en marcha una reforma que parta del principio básico de justicia, que es que los más tienen sean los que paguen más, realmente no vamos a ver un alivio. El proceso ha iniciado en la Cámara porque es el cuerpo legislativo llamado a considerar y evaluar medidas impositivas y medidas de este tipo. En el Senado, ¿qué ambiente usted ve eventualmente cuando se convoque, si se convoca la sesión extraordinaria para evaluar esta famosa medida de consenso que surgiría del proceso de vistas públicas? Primero, no hacía falta convocar a ninguna extraordinaria en la Cámara para iniciar la consideración de las medidas o de las propuestas en las que estuvieran interesados. Eso parece estar claro, el único que no estaba claro era José Aponte. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A mí me da la impresión de que si no se llega a ningún consenso, como creo que es algo bastante anticipable, entonces el gobernador no tendría por qué convocar a ninguna asamblea extraordinaria. Me parece que todo esto va a ser realmente un esfuerzo inútil, pero más preocupante que el asunto procesal, que por dónde empezamos o cuáles son las disposiciones legales o reglamentarias. A mí me parece que en esta discusión se ha excluido a propósito a sectores muy importantes en el país. Cuando uno ve la composición de las comisiones que han designado Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño, esa no es la gente representativa de la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Son personas identificadas con ese partido, con una agenda muy particular, que van a replicar los mismos razonamientos que han fracasado hasta el momento. De hecho,
Ya el experimento de una participación más amplia se tuvo al inicio del cuatrenio, cuando Acevedo Vilá convocó a una comisión para evaluar una reforma contributiva y donde descaradamente se desoyó a todos los sectores que no coincidían con lo que era la propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo el elector debe interpretar todas estas movidas a tan poco tiempo de las elecciones? Yo creo que es una evidencia de la falta de sinceridad de Luis Fortuño y de Aníbal Acevedo Vilá. Creo que es un intento abierto de manipular la opinión pública y además de engatusar a la gente, porque en los méritos de cada una de las propuestas, no hay ningún alivio para la gente que realmente lo necesita. En el caso de la propuesta del gobernador, porque aunque se elimine una porción del IVU, eso vendría acompañado de la restitución del arbitrio, ese efecto cascada del cual se ha hablado tanto en los últimos años y que tiene el efecto de añadir hasta un 17% del valor al producto comparado con su precio de entrada. Y en el caso del Partido Nuevo Progresista, porque retiene el IVU, que como te dije es un impuesto progresivo y un impuesto regresivo, y además porque ambas propuestas no consideran que aquí ya hay un sector importante, muy empobrecido, por ejemplo, los pensionados que viven de una miseria, 300, 400, 500 dólares al mes, que realmente no hacen una aportación o no hacen una aportación significativa en términos de contribuciones sobre ingresos, a quienes no les va a afectar las propuestas que ellos están mencionando. Un híbrido entre los proyectos del Partido Popular y el proyecto del Partido Nuevo Progresista no contaría con el respaldo del Partido Independentista. Para nosotros hay que comenzar por la base de justicia contributiva, de que paguen más quienes menos responsabilidad están asumiendo ahora. Fíjate que ninguno de los dos ha querido tocar, pero ni de lejos, el tema de una revisión de las tasas contributivas de las grandes corporaciones que se llevan de este país más de 30.000 millones de dólares al año, pagando en algunos casos una tasa efectiva del 2, del 4%, algunos una tasa de 0%. No hay justicia en que todos nos beneficiemos de servicios públicos y los ciudadanos paguen unas tasas tan altísimas y las corporaciones unas tasas... O sea, que lo que sea ustedes le van a votar en contra. No he visto todavía ningún proyecto, tampoco puedo hacer una anticipación de qué es lo que va a resultar, pero mi impresión, por lo que conocemos de ambos, por lo que hemos visto en este cuatrenio, es que no hay ni la capacidad administrativa ni la voluntad política para producir una reforma justa. La propuesta del PIB evidentemente no incluye ningún tipo de impuesto sobre el servicio o sobre el consumo. No incluiría ninguna propuesta sobre impuestos sí sobre ingresos. Al consumo, sí sobre ingresos. ¿Qué tasa sería aceptable para el Partido Independentista que la familia puertorriqueña o el individuo puertorriqueño debe pagar? Nosotros hemos planteado la posibilidad de evaluar, y de nuevo, aquí responsablemente nadie puede hacer aseveraciones definitivas, de una reducción promedio de un 20% que se distribuya de manera escalonada entre los de menos recursos hacia los de más recursos. Pero algo bien importante en este tema. Se está hablando del tema de la reforma contributiva como si fuera la panacea, el remedio absoluto para la situación económica crítica que vive la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Mucho cuidado, porque eso es solamente un aspecto de esa situación angustiosa que vive el puertorriqueño ahora mismo. Está el tema del desempleo, de la baja participación laboral, el costo de los servicios esenciales, aun cuando se lograra una reducción contributiva, que de hecho no va a tener efecto hasta el próximo año fiscal, quedan todavía otros elementos fundamentales que reexaminar. Gracias, senadora, por Muchas haber gracias estado con nosotros.